hay que celebrar siempre esta oportunidad de que podamos dialogar sobre Chávez, sobre Chafik y sobre Fidel, porque no es solo, como dije hace un rato, nos inspiran, sino que son guías para la acción. Lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela, pero lo que está pasando en general en nuestra América, les repito, es un plan, es la ejecución de un plan largamente concebido, muy bien estudiado, para detener el proceso revolucionario que comenzó con aquel 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia. Como a mí me toca hablar de Chávez, bueno, y eso está en el orden genético, en la base genética del venezolano, porque yo siempre cuando escucho el himno, hay dos partes que me gustan mucho del himno de Venezuela. La primera es, abajo cadenas gritaba el Señor. Data de esa primera emancipación y liberación que les quiero decir, ¿no? Cuando Chafik decía la lucha continúa y Chávez la modificó con la lucha por la independencia continúa. Ellos sabían, Chávez y Chafik, que lo que nosotros estamos haciendo está en construcción y que no hemos llegado a ese punto todavía. Pero inmediatamente nuestro himno, después de que dice abajo cadenas, gritaba el Señor, puede ser como el jefe, dice, y el pobre en su choza libertad pidió. ¿Se dan cuenta? Lo dice el himno de Venezuela. Nosotros decimos, nosotros somos socialistas, cabezas calientes, tirapiedras, desde nuestra primera independencia, ¿no? Desde nuestra primera república. Ese himno nacional de Venezuela, que a nosotros nos alegra mucho cuando lo ponen, Chávez se pondría bravo porque nada más pone la primera estrofa. Chávez siempre pedía las 3 estrofas, porque en una estrofa dice otra cosa, que esa emancipación y esa libertad que pide el Señor, pero que pide el pobre, por aquí en Centroamérica yo he aprendido que es el objeto real de la liberación, ¿no? Pero hay otra estrofa que dice, la América unida existe en nación. En el pensamiento bolivariano es importante, y por eso aquí que hablemos de Chávez, de Chafik y Fidel, tiene que ver también con lo que ha pasado en los últimos 20 años también de manera maravillosa, que es una verdadera integración regional, la unidad latinoamericana y caribeña, que es muy importante. Esa integración que está en el pensamiento de Simón Bolívar es otro de los objetos que está ahorita atacando esta arremetida imperialista. Por eso hay que tener en cuenta estas dos cosas. ¿Qué está atacando el imperialismo ahorita? Está atacando al pueblo empoderado, la emancipación y la liberación. Por eso nosotros fundamos el Partido Socialista Unido de Venezuela a los 7 años de Revolución Bolivariana, en 2006, ¿no? 2006. Porque entendíamos que ya era el momento largamente discutido por Chávez con Fidel, era el momento de ya decir que era el gran paso de hacer una estructura nueva, político-partidaria, como dicen aquí, para hacer la vanguardia de la revolución bolivariana. Y eso es importante, pero lo que les quiero decir aquí, la emancipación y la liberación, como Prometeo, quien nos empoderó por medio de misiones sociales, por ejemplo las educativas, la misión Robinson para aprender a leer, la misión Robinson 2 para hacer el 6º grado, la misión Rivas para terminar el bachillerato, la misión Sucre para estudiar a la universidad. En un momento en Venezuela, en el año 2005, 2006, la mitad de la población estaba estudiando. Más de 10 millones de personas estaban estudiando. 10 millones de personas estaban estudiando. Eso y lo otro, garantizar la salud, la educación, todas estas cosas que la gente la ve como derechos económicos y sociales, enmarcados en... Pero eso Chávez lo veía en el aprendizaje que ha tenido con estos señores que hoy también celebramos su vida. Sabía que ese legado era no como se ha enseñado siempre, para que la gente tuviera más plata o para que la gente triunfara en la vida. No se trata de eso. En el marco político del pensamiento de Chávez, Chafik y Fidel, era la emancipación definitiva, la liberación. Como veía Freire, la alfabetización, era para que la gente se liberara. Y por eso vemos que en Venezuela tenemos 19 años de revolución bolivariana. Hemos tenido en esos años solamente dos fracasos electorales, dos derrotas electorales, pero venimos de un gran triunfo el pasado 30 de julio para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que eso nos recuerda que todavía hay un pueblo, a pesar de lo que ha dicho la derecha, a pesar de lo que han dicho los medios internacionales, un pueblo empoderado, un pueblo que ha asumido las riendas de su propio destino, como nos gusta decir,
para seguir el camino del socialismo, de la construcción del socialismo. Y eso no hay que olvidarlo, les repito, porque esa liberación y esa emancipación, como Prometeo, ¿qué ha ocurrido? Que el imperialismo regional y las oligarquías nacionales todavía tienen el control de algunas estructuras, sobre todo, como dice Jim Sharp en su Golpe Progresivo, por ejemplo, la estructura de la economía. Hoy en día, en Venezuela, en esta nueva etapa de la arremetida contra el gobierno bolivariano, otra vez hay problemas de desabastecimiento y la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Pero ¿qué gobierno revolucionario hace papel higiénico? Es la Kimberly-Clark, es las grandes empresas, que cuando ven una transformación económica radical, ven en peligro lo que ellos siempre han querido, un mercado libre, la mano invisible del mercado, que eso es trascendental, es religioso casi, ¿no? La mano invisible que todo lo regula, y cuando ve esa amenaza actúa en consecuencia. Y entonces liberarse y emanciparse cuesta mucho. Entonces hay que recordar que nuestra misión política, nuestra misión social o nuestra misión para los religiosos, la opción por los pobres, es la liberación y la emancipación definitiva. De que rompamos esas cadenas que habla el himno nacional, abajo cadenas, gritaba el Señor, que rompamos esas cadenas que nos tienen todavía subyugados y que se han convertido en dioses. Ya Marx también estudiaba eso, el fetiche del dinero, del capital, ¿verdad? Y que se han endiosado, como nosotros esos dioses terrestres que nos han sido impuestos, el dinero, el capitalismo, la riqueza, el bling bling, ¿verdad? El bling bling, cómo sustituimos esos dioses, ¿verdad? Y nos liberamos definitivamente, ¿no? Eso es lo que está atacando la arremetida imperial actual. Por eso nos quitan el papel higiénico. Por eso nos quitan la carne de primera en Venezuela. Por eso nos quitan la gasolina. O sea, yo lo que les quiero decir, para ir concluyendo, que en este momento en Venezuela, como nunca, tal vez, porque ellos han visto que Chávez nos empoderó, nos liberó. Así lo vemos nosotros. Por eso hay gente que compara a Chávez con Bolívar, el libertador, ¿se dan cuenta? Por eso Simón Bolívar es tan importante, ¿no? Bolívar, el libertador. O sea, no nos detenemos a veces cuando hablamos de Bolívar. ¿Qué significa eso? O sea, cuando hay próceres en otras patrias que no son libertadores, firmaron o sellaron o legitimaron una nueva oligarquía, un nuevo Estado-nación para la oligarquía, pero Bolívar, por eso, por emancipar a la patria venezolana, le pasó como Prometeo. ¿Dónde murió Bolívar? Fuera de Venezuela, en la hacienda de un amigo en Santa Marta, Colombia. Como ya iba a morir y la dignidad de la muerte, le prestaron una camisa. Con una camisa prestada murió Bolívar. Y sin embargo Bolívar perdonó a sus enemigos. En el lecho de muerte, en su última proclama, él perdona a sus enemigos. Esa es la verdadera emancipación, el verdadero desprendimiento. Bolívar abandonó riquezas, las haciendas, oro, para que eso sirviera a la Primera República. La primera universidad, que es la Universidad Central de Venezuela, se funda en terreno de la familia Bolívar. Para que ustedes vean, se desprendió Bolívar de todo y regresó en una caja a Venezuela, años después, cuando ya no era un peligro para la oligarquía. Y es importante hablar de Bolívar, como hablar de nuestro himno, porque Chávez recupera el pensamiento de Simón Bolívar. Ustedes saben que el árbol de las tres raíces de la revolución bolivariana, el primero es Simón Bolívar. El pensamiento emancipador, libertario, antiimperialista. Por eso es que es tan importante para nosotros, Martí. Cuando hablamos de Chávez, hablamos de Bolívar. Chávez, Chafí y Fidel nos tienen que inspirar en este momento, en esta arremetida, que busca derribar, primero, el empoderamiento de la gente. El papel higiénico es algo no importante, pero el empoderamiento de la gente. Recuerden que nuestras elecciones que perdimos en el diciembre del 2015 era evitar, ¿qué querían ellos de la Asamblea Legislativa de Venezuela? Derribar la revolución bolivariana, y lo dijo Ramos Alup, no duran hasta marzo del 2016, estamos en octubre del 2017. Eso es algo que a nosotros nos inspira, ¿verdad? Y estamos así contentos, un mes más, o sea, un mes más de raya para ellos y un mes más de triunfo para nosotros. Entonces el empoderamiento de la gente, o sea, que la gente se sintiera que había perdido poder, el power of the people de John Lennon, dígalo ahí, el power of the people, que lo hayamos perdido.
Y ahorita, el 30 de julio, acabamos de ratificar que sigue mandando el pueblo, como decía Chávez. El otro componente, les repito, es la unidad. Quieren quebrar la unidad. Porque ya también en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar lo decía, unidos somos invencibles, separados estamos perdidos. Por eso es que ustedes ven que empiezan, como pasan en algunos países, a hablar de que cierto país se peleó con Venezuela o no votó por nosotros en tal escenario internacional. Eso a veces son juegos a niveles mediáticos para que la gente crea que no estamos unidos. Y eso es importante. Y para concluir, la importancia de la unidad latinoamericana y caribeña es la solidaridad.